Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Comenzamos. En otra añoranza de electricistas, en el mes de octubre, como todos sabemos, en uno de los días, permítanme, justo después de uno de los días que marcaron la historia de México, y no sé si lo saben, pero en términos generales, los procesos democráticos fueron el símbolo de el movimiento estudiantil de 1968. Es curioso y algunos hemos insistido, si no es que ya muchos, de que el 2 de octubre es cierto, no debe olvidarse, pero lo importante de esta fecha, y lo recordamos con añoranza, es el movimiento, o mejor dicho, los procesos generados en el movimiento. Los puntos que marcaron con claridad, en perspectiva, los cambios futuros en muchos órdenes de la vida. Señalo uno que, por cierto, tiene mucha relación con la historia del Sindicato Mexicano de Electricistas, con lo que hemos estado comentando de y que les pido de ser posible que lo compren, de estos años. El mejor sindicato mexicano de electricistas está aquí, en esta época. También en la de 33, 36, pero principalmente acá. Estos procesos del ESME dejaron con claridad y puntualidad, precisión, cómo debe procederse en forma democrática. Es decir, en estos años hemos dicho un comité pequeño, 5 miembros del comité y una asamblea dinámica donde no solo es discutir, analizar y llegar a acuerdos, sino que los acuerdos se traducen en acciones, en prácticas sindicales, donde se van a crear comisiones con los miembros de la asamblea y uno, máximo 2 miembros del secretariado que acompañan a la comisión. El peso fundamental de las prácticas sindicales lo tiene sí la asamblea, pero se ejecuta a través de comisiones obreras, o como luego se van a llamar en el ESME, comisiones de trabajo. En el movimiento del 68, es la asamblea, ciertamente, discute, analiza y propone, y nombra un delegado o 2 que van a ir al CDH para llevar los acuerdos de su asamblea. El delegado lleva su punto de vista, la síntesis concreta de la asamblea,
Y en la asamblea se crean comisiones. No hay un comité, no se nombra a nadie. La asamblea nombra comisiones. Y las comisiones cumplen con su tarea. Las comisiones, por ejemplo, para ir a votear, pero votean informando. Son brigadistas. Hacen mítines relámpago de 10, máximo 15 minutos. Informan en los kioscos, en los mercados, a la salida de las iglesias, en lugares públicos, de tal manera que se rompe, como se dice ahora, el monopolio de los medios de comunicación a través de las brigadas, yo diría, territoriales. Cada escuela va a generar sus propias comisiones, sus brigadistas, va a hacerse de su propia economía, boteando, botes marcados y sellados por la propia comisiones en la asamblea, y llevan el dinero o el acopio que conjugan, que se logra en el desarrollo de las comisiones. La asamblea informa, analiza, propone delegados, hace una agenda de trabajo, se crean los brigadistas, se elabora la lista de cada brigada, a dónde va a estar, de tal manera que se diseña todo un procedimiento, de tal manera que al regreso todo el mundo checa que hayan salido en brigada los compañeros que la integraban y regresaron al edificio de su escuela. Yo tenía 18 años, me tocó el 68 en el último año de preparatoria, fui brigadista por, según yo, por las condiciones que tenía, eh, llamémosle así, muy marcadas para regresar a mi casa. Nunca acepté, bueno, según yo, ser delegado a la asamblea en Ciudad Universitaria o en el Politécnico, donde se acordara la Asamblea General de todas las escuelas y facultades de todo el movimiento. Entonces, pero me marcó. Salí de brigadista a los mercados del centro. La preparatoria 2 estaba ubicada tanto en un local de la calle de San Ildefonso, atrás a espaldas de la prepa 1 y la prepa 3, y en La Moneda, donde hoy hay, bueno, el edificio todavía existe, pero es más llamativo el museo, como le llaman, de pie, de sitio, que está ahí a un costado y espaldas de la catedral. Un sitio arqueológico muy interesante. Eh, Recuerdo que las más de las veces estuve yo en San Ildefonso. En esas asambleas se acordaba, dependía a qué hora era la asamblea, pero los acuerdos estaban ahí y las actividades también. Salí de brigadista a los mercados cercanos, de Xochicalco, por ejemplo, o me trepaba a los camiones con los compañeros, insisto, una brigada de 3, 4 compañeros, 5 máximo, y nos rolábamos la tarea de hablar para que explicáramos a los pasajeros o a los locatarios y al público en los mercados qué estaba pasando. Informábamos de eso. Creo que ahí aprendí a transmitir información y a conseguir suficiente cantidad. Llegué a saber cómo preparar un extensil, era muy complicado para los volantes.
una maquinita donde imprimíamos los volantes, un stencil, una hoja rara eh, de tinta que escribía uno al revés, no veías lo que estabas escribiendo y tienes que tener una buena capacidad de escribir sin saber realmente cómo se estaba escribiendo porque no se veía bien el papel, estaba por atrás, digamos, y se necesitaba dinero para el papel, para la tinta, para los extensiles, y por eso cada brigada salía con su bote, pues, bote de lámina, de lo que fuera, de pintura, de lo que fuera, pues. Ahí aprendí la importancia de reconocer que lo que estás haciendo tiene una importancia fundamental, de ubicar a la prensa y a la televisión y a la radio como organismos de difusión del statu quo. Recuerdo que con otro compañero fuimos un día a la Cámara de Diputados, no estaba lejos, ahí en Donceles, y solicitamos y nos obsequiaban unas constituciones, y creo que nos dieron a cada quien cuatro, cada uno se quedó con una, y las restantes las fuimos a entregar para los compañeros que estaban en la prepa 2. Eso, eso me correspondió el movimiento del 68, estando en el último año de preparatoria. Me cambió mi perspectiva, el movimiento. Yo en quinto y sexto año había definido que quería estudiar y tenía claro que quería ser cardiólogo, estudiar en medicina para ser cardiólogo. No lo fui. El movimiento y las acciones de nosotros, como las respuestas políticas del gobierno, me hicieron pensar que la problemática del país requería un mejor estudio, una mayor participación en esas actividades, y cambié de carrera. Busqué en dónde o cómo se podría llamar el asunto. Recordé que llevé la materia de sociología, fui a buscar al maestro que nos impartía esa materia, que por cierto era el subdirector, pedí, pues no me acuerdo haber pedido, sino solo fui, solicité hablar con él, que es decir, no pedí cita, creo que no pedí cita, simplemente fui a buscarlo, ahí él estaba en la dirección, como se era el subdirector, logré hablar con él, le comenté si sociología existía como carrera, me dijo que sí, que en la Facultad de Ciencias Políticas, pero me dio un consejo de su vida. Primero estudia algo serio y ya como hobby estudia sociología. Oh, brillante. Entonces, obvio, no le hice caso. Obtuve la respuesta que sí existía en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales una carrera que podía explicarme, que me ponía a estudiar, que me daba alternativas ante las condiciones actuales de la sociedad, y de medicina ingresé mi solicitud con pase automático, cosa que se perdió. Antes, cualquier pase a nivel de prepa, todavía no había CCHs, tú ingresabas y aunque tuvieras 6, aunque tuvieras 7, por eso se llamaba pase automático. 6 o 7, 8, 9 o 10, automáticamente ingresabas a la carrera que habías elegido, pagando 200 pesos. Era mucho. Aun cuando fuera cuota anual,
Yo recuerdo que en la casa se acercaba la fecha del pago y efectivamente había que guardar. Se vivía al día y entonces 200 pesos era mucho. La gente de ahora como que no aprecia. Y aunque está en el papelito de pago que hay esa cuota que ya no son 200 pesos, sino 20 centavos, se les olvida la historia de nuestra universidad, la historia de que los estudiantes han procurado durante buena parte de su transición por ella, de su participación, que es gratuita y que puedes pagar 20 pesos y que hay que alegar, discutir, informarle a dónde estás pagando y que no tienes que pagar la cuota voluntaria y hay que exigirla. Te presionan en las cajas, te presionan, pero hay que reconocer que desde 1968 la universidad, que son los estudios que imparte el Estado, debería ser gratuita. En su momento eran 200 pesos. Bueno, acaban de pasar otro aniversario más y es el proceso del movimiento, la generación de la democracia estudiantil y que me hace recordar a la generación de la democracia que les diría yo, lean este libro para que sepamos qué es la democracia sindical. Se narra en este libro la capacidad democrática del análisis, de la discusión y de los acuerdos que se aplican acá. Acá insistiré de nuevo, esto sí es mandar obedeciendo. Cuando yo escuché la propuesta de los zapatistas, eh, recordé este asunto de la democracia sindical en 1915. Básicamente es el desarrollo de 1915 hasta la huelga general de 1916. Un comité pequeño, se discuten, es cierto, es importante discutir, se nombran elecciones, se votan por esas, y por ejemplo los memoriales no los escribe el comité, se crea una comisión. Les he dicho que en enero de 1915 se hacen los 3 memoriales para entregarse a las gerencias de las empresas imperialistas y para negociar las condiciones de trabajo de todos los trabajadores, en este caso de telefonistas, de telegrafistas y de electricistas, con la propuesta de aquí están mis demandas, mi memorial, y si no me respondes a negociar en 24 horas, estallamos la huelga. En la asamblea se creó la comisión de redacción del memorial para la compañía de luz, elegida en asamblea, la comisión para elaborar el memorial de la Telefónica y Telegráfica Mexicana y la tercera comisión para elaborar el memorial de la Telefónica Ericsson. Los plazos para entregar y demandar solución a sus demandas a través del memorial la dio las comisiones. Si primero se entregó el memorial a la compañía de luz, es porque esa comisión redactó y la asamblea aprobó primero ese memorial, después el de la telefónica y al final del de la Ericsson. Insisto, uno o dos miembros eran pocos, insisto, y entonces se integraban a las comisiones como uno más de los comisionados. Cuando uno revisa quiénes eran los
personajes, los obreros y trabajadores que más participaban, es una buena cantidad de ellos. Morones en todo 1915 nunca fue miembro del comité, aunque hemos dicho que era uno de los mejores sindicalistas de esa época y por eso la asamblea lo va a nombrar gerente general. Bien, pues el punto de 2 de octubre no se olvida, tiene que ser pensado por los procesos, por el contacto que el movimiento estudiantil tuvo con los habitantes de la Ciudad de México. Se difundió el movimiento territorialmente y a pesar de que la televisión, que no estaba mayoritariamente en los domicilios, pero ya tenía su impacto, la radio sí, y a pesar de televisión, radio y periódicos, el movimiento estudiantil como tal logró contacto, información y apoyo económico entre los pobladores de la Ciudad de México, de los ciudadanos. Entonces, la masacre, fue genocidio, pero deberíamos recordar que el 2 de octubre, no se olvida, tiene que ser el proceso de julio, octubre de 1968, no se olvida. Bien, en esta añoranza que estamos narrando el memorial entregado a la Telefónica Ericsson, y quiero insistir que el ESME de sus años era el sindicato de telegrafistas, telefonistas y electricistas. Aunque creo que el primer nombre estaba correcto, Sindicato de Trabajadores del Ramo Eléctrico, sin embargo, por alguna razón consideraron que buena parte de los trabajadores afiliados eran electricistas y pensándolo bien, seguramente así lo hicieron, el nombre de Sindicato Mexicano de Electricistas es más atractivo que el ramo eléctrico. Bueno, estamos comentando, leímos el memorial que firmó el gerente de la Ericsson. Aparentemente el proceso de ese memorial había terminado, pero en menos de una semana el gerente de la Ericsson, Eric Oström, viola el convenio, lo incumple, viola todo y de manera muy patronal. Lo que más hace, lo que provoca propiamente eh, a los trabajadores es que despide a más de 30 operarios y lo más importante, a toda la comisión negociadora. Es decir, la comisión que hizo el memorial y que fue a negociar con él, a la semana siguiente de la firma fue despedida. Y entonces el proceso en realidad no había terminado. En periódicos de la época, por ejemplo, ahorita vamos a leer. ¿Qué fue lo que pasa? En la asamblea del sindicato, obviamente se discute luego lo que había sucedido. Y se plantea la huelga en la asamblea. Es en la asamblea de marzo 26. En vista, dice el acta correspondiente, dice así, en vista de que el gerente de esa negociación, señor Oslund,
se negó a cumplir la promesa hecha a los empleados de referencia de acceder en parte mínima, por lo menos, a la solicitud del memorial, pidiendo aumento de salarios, supresión de multas y que hubiera vacaciones anuales. Eso fue más o menos lo mínimo que había aceptado y ya no tanto. Y por supuesto, se agregaba ahora la restitución del trabajo a empleados y obreros separados injustamente. Por el contrario, trató de ejercer venganzas en las personas que encabezaron la solicitud y para poner el remedio, el Sindicato Mexicano de Electricistas se reunió el día 25 nombrándose una comisión para que exigiera al gerente de nueva vez explicaciones. ¿Y qué fue lo que le dijo a esa nueva comisión? Si ustedes quieren robar la caja de la empresa, ahí está, llévensela. O la arrojaré por la ventana para que hagan de ella lo que quieran. Informado el sindicato de esta contestación, se protestó contra tales frases y se acordó declarar la huelga, nombrándose de nueva vez una comisión para entregar una carta al gerente pidiéndole una amplia satisfacción, la readmisión de las operadoras destituidas y la mitad por lo menos de los operarios separados. Esta nueva comisión no fue recibida y por algunos espías el gerente tuvo aviso de las determinaciones tomadas en la asamblea del sindicato e impidió la noche del 26 que salieran las operadoras, pues el servicio se podría interrumpir y justamente el, en automóvil al día siguiente se buscó a las empleadas que no tenían aún el conocimiento de la huelga. También se buscó informar a las autoridades, de tal manera que todo el mundo, a nivel oficial, digamos, estuviera informado. En el monitor de aquellos años, como en el Radical, salieron las siguientes noticias. Una, que la señorita Josefina Sotomayor, que con varios otros empleados fue consignada por el gerente a la sexta comisaría, fue liberada un poco más tarde gracias a las gestiones hechas por sus compañeros del sindicato. En la noche, en la reunión del sindicato, se nombró una nueva comisión para que invite a las señoritas telefonistas que continúan prestando sus servicios y que se unan a la huelga. La expectativa es que se iba a completar la huelga. El 27 de marzo había iniciado la huelga por los operarios y empleados y las operadoras de la elección, que no fue secundada del todo, a pesar de que se esperaba. A pesar de los esfuerzos hechos por el Sindicato Mexicano de Electricistas, no pudieron pararse todas las labores de la empresa y el servicio telefónico estuvo al corriente. Por cierto, solo quería comentar que es parte de las nuevas empresas, en este caso, donde la energía eléctrica es fundamental para el servicio y dadas las condiciones de las instalaciones, pues se puede, teniendo varias operadoras en la central trabajando, se puede, como en este caso, continuar el servicio. Está muy automatizado
este tipo de trabajos, de funciones, la luz eléctrica es, pues parece que totalmente automatizada. Entonces es poco los obreros que están en las plantas generadoras, en las líneas de transmisión, en las de distribución, y en realidad la gran cantidad de trabajadores o de empleados están en las labores administrativas de comercialización. Y se ve que en este caso con algunas operadoras era suficiente para mantener el servicio. Entonces, el punto termina otra de las notas diciendo así: el gerente manifestó que ninguna nueva faz, ningún nuevo asunto se había presentado y el servicio seguía impartiéndose con la misma eficacia. Añadió que no obstante estar sindicalizados los empleados, nadie había estado conforme con la declaración de la huelga. El gerente, como se nota, presumía de que el servicio estaba completo. No quería reconocer que una parte de los trabajadores de las operadoras estaban en huelga. Se mofaba, se burlaba, porque decía, se está dando el servicio. Entonces, efectivamente, el servicio no se suspendió porque logró contar con el mínimo de operadoras para mantener el servicio telefónico. Y tenemos que reconocer además, como en algún momento ya lo dije, que del lado de Compañía Telefónica y Telegráfica Mexicana también el servicio se estaba dando de manera correcta, con eficacia. Y que en ese caso significa que con la administración obrera de la Telefónica y Telegráfica, esta compañía, tanto en servicios de telegrafía como telefónica, estaba dando el servicio de manera oportuna. La administración obrera y la gerencia provisional de Morones estaba siendo significativa y mantenía la competencia con la Ericsson. Era algo que el propio gerente no quería perder. Y entonces la huelga, no siendo total, tuvo sus problemas y tuvo que planteárselas. Al momento de estas circunstancias, en la Soberana Convención Revolucionaria se estaba discutiendo el programa de reformas sociales y económicas nacionales, es decir, una pronta constitución de la República. El 24 de marzo se ponía a discusión, por ejemplo, el artículo 14 que decía reconocer amplia personalidad ante la ley de los sindicatos y asociaciones obreras de dependientes o de empleados para que el gobierno, los empresarios y los capitalistas tenga que tratar con fuertes y organizados uniones de trabajadores y, y no con operarios u obreros aislados e indefensos. En ese momento, Rafael Pérez Taylor en la comisión, en esta asamblea de la convención, criticó a la Casa del Obrero Mundial, aduciendo que después de mucho trabajo de la Casa del Obrero, se derrumbó. Dice Pérez Taylor, tristemente, dolorosamente, se vendió por un mísero pedazo de pan que él arrojó, que arrojó el bárbaro de Sonora, Álvaro Obregón. Pero las ideas, dice Pérez Taylor, no se mutilan, sigue potente el ideal. Los compañeros que se fueron obligados por la leva del hambre no podrán enarbolar ninguna bandera de ideal porque enarbolaron el pañuelo de los apetitos.
Este artículo, dice Pérez Taylor, es completamente revolucionario. Se persigue que no sigan siendo objeto los obreros de la explosión capitalista. Y entonces justo está criticando que el doctor Atl convenció a la Casa del Obrero y a otros más obreros a unificarse al carrancismo, a crear los batallones rojos. Perestello los critica con puntualidad y termina diciendo que la forma de sindicatos en la capital está dando magníficos resultados. Cervantes, otro delegado de la convención, criticó a Pérez Taylor, que habló en prosa rimada, nada más que la prosa quedó a un lado y la rima por el otro. Y le pregunta a Pérez Taylor que si el obrero es el creador de la riqueza social de que no participa, en consecuencia hay que destruir esta sociedad. Y Pérez Taylor le contesta: desde el momento en que el sindicato desconoce la acción del gobierno, ese mismo gobierno no puede reconocer al sindicato. El artículo debería decir que el gobierno reconocerá a las agrupaciones obreras. Punto y aparte. Así terminaba. Es decir, planteaba que entregando o existiendo el sindicato, solo por ese hecho se debe reconocer a las organizaciones de los trabajadores. Roque González Garza ese día iba a presentar su informe y las discusiones del artículo y los acuerdos sobre el mismo de estas reformas se suspenden para ir a escuchar el informe del presidente provisional de la Convención Revolucionaria. Al otro día, el debate siguió. Carlos Treviño decía que no era en los libros donde se aprende la manera de mejorar las condiciones de vida del obrero, sino reconociendo sus luchas y sintiendo sus necesidades. Al parecer critica al sindicalismo, pero sí apoya a las organizaciones, a la Unión Obrera. Terminó diciendo que el gobierno reconozca la personalidad jurídica a las uniones y sociedades mutualistas. Retoma la palabra Pérez Taylor y critica la postura de Treviño y afirmó que el sindicato tiene sus armas: la asamblea, la huelga y boicot, el sabotaje, para enfrentarse al capital. Con ellas, el sindicato se hace justicia y se robustece. Resultaría ridículo e irrisorio que fuera a mendigar en forma alguna la ayuda o protección del gobierno, dado que el sindicalismo es autónomo y antípoda de la acción gubernamental. Todo esto, insisto, fue publicado en el Monitor de aquellos días. Se enfatizó la discusión entre Quevedo y Pérez Taylor sobre el sabotaje y se burlaban de las condiciones. Finalmente, después de 3 días de acaloradas discusiones sobre el artículo 14, que al respecto afirmaba el reconocimiento jurídico de las asociaciones obreras, fue aprobado por 51 votos a favor y 21 en contra. El término sindicato fue cambiado, y a mí no me parece, por el de asociaciones obreras, a menos que incluyeran a todo tipo de asociaciones obreras, incluyendo al sindicato. Y bueno, es en esa manera correcto.
Los que más defendieron la esencia de este artículo y sus principios fueron Antonio Soto y Gama, Rafael Pérez Taylor y Luis Méndez. Hay que reconocer que las relaciones sindicato-autoridades estaban en construcción. Hemos dicho que no había un gobierno ni un Estado. Hay un vacío de poder en estricto sentido y que en especial se veía con claridad en la capital, porque he de reconocer, o todo mundo debemos reconocer, que las grandes batallas, luchas, la guerra civil nunca se recrudeció en la capital, excepto por la decena trágica. En la capital de la República no hubo tiros, balaceras y combates. Es curioso. Y en este sentido es cuando uno nota, entran las fuerzas de la convención y hay un orden marcado por estas fuerzas. Llegan las fuerzas constitucionalistas, se trastoca el poder y se trabaja en otro orden. La huelga de la Telefónica Ericsson justamente estuvo, como se nota por los sucesos, es decir, cuando están eh, en febrero, se crean los batallones rojos, se hace el pacto de la Casa del Obrero con las fuerzas de Carranza o con Carranza mismo, que todo el mundo en la historia oficial ha dicho, es el pacto de la clase obrera con la revolución momento, con Carranza, punto. Y cuando está Carranza se gobierna de una manera y cuando están las fuerzas convencionistas de la Convención Revolucionaria se trabaja de otra manera. Y insisto, queda claro, incautan la telefónica y telegráfica, se le queda de gerente, de encargado de la administración el ESME, y en la huelga con la Ericsson está la convención y cada plática, cada reunión, incluso llega a estar en ocasiones el presidente provisional de la Convención Nacional Revolucionaria. Y en esta perspectiva sí podríamos decir que las negociaciones con él eran pues blandas. En vez de fijar una posición firme y declarar todo el apoyo al sindicato, dejaba que las fuerzas se desarrollaran por su cuenta. Y creo que ahí hay una pequeña debilidad del presidente Roque González Garza. Suponemos esto porque cuando uno ve dos situaciones, Villa fue gobernador de Chihuahua y su política social o de alianza hacia los campesinos, hacia la población de Chihuahua fue clara. Eh, por ejemplo, en materia educativa creó muchas escuelas, incluso tomando propiedades como uno de los bancos más importantes de allá. Y en el caso de Zapata, eh, todos sabemos que el reparto de tierras, la organización de ejidos y comunidades agrarias es una especie de socialización del poder. Algo pasó con el presidente provisional de la convención que en especial es muy probable que nos quede claro cuando vemos estos objetos, estas situaciones concretas, en que asiste a las reuniones y no hay una mirada, una tendencia, una medida drástica del presidente provisional.
Y entonces es notorio cuando uno compara con estas situaciones, ¿no? Y entonces, en parte, seguramente el gerente general Eric Ostlund nota que él puede, en ese sentido, estar alargando el conflicto. Entonces, mantiene su intransigencia y entonces, desde esta presidencia provisional, deja que las fuerzas en pugna vayan, pues digamos, resolviendo o alargando lo que fuera, ¿no? El 29 de marzo se llega al siguiente acuerdo, según también el monitor. Uno, el señor Ostlund dará amplia satisfacción al sindicato en asamblea convocada al efecto. Es decir, el gerente Eric Ostlund de la Telefónica Ericsson va a llegar a la asamblea y va a explicar y va a dar satisfacciones en esa asamblea. Dos, reintegran a sus empleos la mitad de las compañeras destituidas y dentro de estas van las comisiones, las que fueron comisionadas. Tres, de los obreros y empleados serán repuestos al menos la tercera parte de los destituidos, incluyendo también a los que formaron las comisiones. Es del lado de las operadoras, regresan la mitad, incluyendo las comisionadas. Del lado de los obreros y empleados, regresarán al trabajo el 30%, incluyendo los comisionados. Este fue el acuerdo que se toma con el presidente provisional. Y cuando se le presentan estos tres puntos al gerente Eric Ostlund, no está de acuerdo. Alarga de nuevo, dice él, que la falta absoluta de trabajo y excusándose de dar satisfacción en asamblea porque es una forma muy rigurosa en relación a lo que él hizo. Y dice que pide perdón en ese momento. O se le puede dar ese perdón a la comisión. Pero los que llegaron a presentarle el acuerdo no le aceptan, dicen que no le aprobaron eso. Y entonces se les me de nueva cuenta ante ese problema, continúa en la lucha. En la asamblea subsiguiente a estos tres acuerdos, Morones, no olvidemos que es el gerente provisional, estaba en las asambleas, en las comisiones y en un aplaudido discurso alentó a los huelguistas indicando que tan pronto se le ordene la asamblea o el sindicato está dispuesto a colocar a los compañeros sin trabajo en la forma que en esta asamblea se lo indique, pidiendo al final un merecido aplauso para las compañeras de la oficina de Tacubaya que en su totalidad han abandonado el trabajo. Es decir, en la asamblea propone Morones que se le solicite, que se le pida en esa asamblea a cuantos o a todos de los trabajadores despedidos de la Ericsson para que él los contrate en la compañía telefónica y telegráfica. Se ve que sigue la situación
El gobierno deseaba que la huelga declarada por los empleados de la compañía telefónica Ericsson se resolviese lo más pronto posible, para que el público se vea libre de las molestias que causa la deficiencia en el servicio por falta de personal. Y entonces solicita el presidente provisional al gerente y a los representantes del sindicato para que cuanto antes se llegue a una solución favorable para el público. Insisto, de nueva cuenta, se leen los puntos, salen en los periódicos de la época, se vuelven a aprobar en asambleas, reingreso de la mitad de compañeros y compañeras destituidas de los que formaron las comisiones, reingreso de todos los huelguistas para quienes se pide el pago de sus salarios durante el tiempo de huelga y que reingresarán en el caso de los operarios destituidos la tercera parte. Hubo reuniones para platicar estas nuevas proposiciones, están, insisto, en el monitor de la época. Y en la primera junta que se realiza al día siguiente, a las 10 de la mañana, el gerente de la empresa expuso al general Roque González Garza, es decir, al presidente provisional, los motivos que la compañía tenía para no acceder a las peticiones de los huelguistas, las que fueron consideradas inaceptables. En vista de ello, el señor encargado del Poder Ejecutivo indicó que por ambas partes se formularán nuevas condiciones para llegar a un acuerdo. A las 6 de la tarde de ese mismo día y una segunda junta, el gerente de la empresa Ericsson accedió en parte a los pedidos debido a los buenos oficios del señor general Enrique González Garza, y los sindicalistas no aceptaron las ofertas del gerente de la Ericsson. Eran poco razonables. El general Roque González Garza manifestó que daba por terminada su gestión en vista de ser irreconciliables las partes litigantes. Indicó que cada uno meditará sobre el asunto para ver si es posible una reconciliación. Es lo que digo. Parece ser que este presidente Roque González Garza no quiere tomar una medida drástica. Nos parece más bien que está variando su postura y que es preocupante si lo ve uno en general en el conflicto, que el presidente provisional de la Convención Nacional Revolucionaria se quede a mitad, no de color, se quede a medias tintas. Y es muy probable efectivamente que se está correspondiendo a una nueva situación que puede estar variando durante estos años y que ya veremos después qué es lo que sucede con Roque González Garza. Entonces, es, se va a hacer una marcha para manifestar la actitud del gerente Ostrom. Y se empiezan a hacer mítines en las oficinas de trabajo y se está organizando estos mítines a partir de compañeras operadoras. Y decían en el mitin que entendían la actitud, según esta nota del periódico El Monitor, de 132 operadoras que no han querido declararse en huelga. Y manifiesta la comisión que el primer deseo de las operadoras era hacer constar que ellas no han aprobado la intervención del sindicato. Estas
perdón, estas 132 operadoras dicen que ellas no querían la intervención del sindicato, que están como mayoría de acuerdo con el gerente, que las han tratado bien, que han mejorado sus gestiones, que les ha entregado resoluciones a algunas de sus demandas, que obtuvieron el aumento del salario del 50% más la suma de emolumentos percibimos y que por tanto hemos estado desde entonces convenidas con las resoluciones tomadas por el gerente. Agregaban en una entrevista que apareció en el Monitor el, en abril 3 de 1915. Cuantas peticiones hemos hecho al señor gerente de la empresa, basada en la razón y en la equidad, han sido atendidas y gustosas hemos visto que, que se concilian nuestros intereses con la empresa y con los nuestros. Y aún dejando triunfantes nuestros intereses con alguna mengua de los primeros, se obsequian nuestras solicitudes y pretensiones que hasta ahora hemos procurado sean de una manera atenta, correcta, pacífica y de acuerdo con lo que exige la decencia y el decoro, que siempre debe existir con toda persona culta, aunque sea empleada y pertenezca a la clase media. Ninguna queja tenemos ante la cita de empresa contra lo que se asegura y se dice respecto de nosotras. Estamos trabajando y no les servimos por fuerza, temor, ni con esperanza de anteriores ofrecimientos. Decían, la separación de algunas empleadas de la empresa obedece a lo innecesario de sus servicios. Nos consta que debido a la normal situación porque se atraviesa el trabajo de los conmutadores ha disminuido notablemente y por ello la empresa se ha visto en esa necesidad. Si el gerente o la empresa no llegaran a atender nuestras peticiones y solicitudes justas y juiciosas o faltare a los convenios, entonces nosotras seremos las primeras en levantar la voz por ese medio o por otro. Como vemos en esta entrevista, se ve claro que están razonablemente convencidas. A pesar de eso, el sindicato siguió eh, haciendo actividades eh, alrededor y volanteando en las oficinas de la Ericsson. Finalmente, según el Monitor y de Mexican Herald, el 4 de abril no aparece una convocatoria que hace el ESME y le exigen a estos periódicos que cumplan con lo que habían acordado. Se va a hacer una marcha y un meeting para plantear el conflicto de la Ericsson y van a llegar como unos oradores más, Antonio Soto Díaz y Gama, Pérez Taylor y Luis Méndez. Y el que critica a los medios, estos dos periódicos de comunicación, es Soto y Gama, donde les ubica en la postura que están teniendo. Ubica el papel de los compañeros que están en huelga y reconoce que el ESME ha estado otorgando salarios a los compañeros golpistas de los fondos de resistencia. Es claro que se están marcando en este mitin la precisión de las fuerzas. Se invitó a todos los hijos del trabajo, a todos los obreros conscientes y honrados que sientan dentro de sí las santas iras de los explotados y toda la rebeldía de los oprimidos.
en este mitin que convocó el Sindicato Mexicano de Electricistas para señalar la protesta contra la intransigencia de los representantes de la empresa telefónica Ericsson y reconocer el despotismo irritante de su gerente y en contra de aquellos compañeros que han desertado de las filas del sindicato y que están lamiendo la mano que los azota o sonriendo al que los insulta. Para todos, este mitin es que sepan que en este pedazo de tierra que se llama México, en plena revolución social, en plena era de emancipación y libertad, aún existen seres con vergüenza, hay que decirlo, mujeres y hombres que revelan un bajo nivel moral, no solo no acuden a nuestro llamado en épocas de prueba y sacrificio, ellas y ellos, que han recogido los frutos de nuestros esfuerzos, sino que arrastrándose a los pies de los que los explotan, ultrajan y nos hostilizan. Baldón para la empresa Ericsson, para su gerente nuestro desprecio, para nuestros compañeros de ayer, para los desertores, para los traidores, para esos pobres seres, nuestra compasión. Hijos del trabajo, obreros de todos los países, héroes ignorados, falange de luchadores no vencidos, oíd la clarinada que lanza el derecho y la justicia, ultrajados y unidos a nosotros en esta manifestación pacífica, pero enérgica, ya que todos somos eslabones aislados de una gran cadena que en un futuro no lejano ahogará un círculo de hierro a todos nuestros infames opresores, perdón. El Sindicato Mexicano de Electricistas, este llamado, este desplegado se convierte en volante, en cartelones que se pegan en las esquinas, las más cercanas posible a donde están Ericsson y en lugares públicos. Y entonces es una clara respuesta a las agresiones y a los insultos y a esta forma irritante que el gerente Ostrun hizo. Se sabía que los habían cerrado, de tal manera que las convence dentro y les dice que es necesario que estén ahí y les va atendiendo poco a poco. Incluso señalan que el presidente de la Soberana Convención Revolucionaria estaba ofreciendo una buena salida al conflicto y que no lo aceptaba. Después hay una declaración de las obreras que siguen trabajando y declaran que el ESME les exige y les dirige ultrajes descabellados por permanecer fieles en nuestros puestos, que corresponde de esta manera a las atenciones del gerente, que no intentaron contestar los insultos torpes de la mencionada agrupación, pues nuestras costumbres morales y sociales nos colocan en nivel distinto. Y dice que el señor Ostlund no es un hombre déspota y tiene siempre para nosotras toda clase de distinciones y bondades. Y que esperan que las personas de criterio sano tengan conocimiento de las dificultades, sabrán dar a cada quien lo que se merece. Como decíamos, hablaron en el mitin Antonio Díaz Soto y Gama, que alguna vez fue de la Casa del Obrero, y Luis Méndez, y protestaron por el proceder del gerente. Y decían,
el Sindicato Mexicano de Electricistas en su lucha por las reivindicaciones del proletariado, por la conquista de sus derechos y por la legítima avidez de justicia y para quitar el látigo de la mano de los explotadores, de quienes estamos cansados, nos ha tocado en suerte medir nuestras armas con uno de los más astutos y refinados capataces que hemos logrado encontrar encargado de la empresa telefónica Ericsson, nido de suecos de los más déspotas que jamás hemos visto. Queremos quitar la careta de este individuo jesuítico cuyas manos ávidas de oro y cuya conciencia de granito están sobre la más rudimentaria justicia. Este hombre en su afán de lucro, cuando no tiene argumentos que oponernos, nos llama ladrones a un grupo honrado de operarios que ha conocido la infamia de pedirle justicia al personal, a sus hombres. Desgraciadamente, en este país estas luchas son nuevas y esto añadido a la astucia del gerente dicho, la huelga de ese personal no fue del todo general, los unos por traición y los otros por viriles y honrados los ha colocado frente a frente en el estadio. Los que se quedan convenencieros y traidores permitieron que la apocalíptica figura de Oslund pasara sobre sus firmas y se inclinaron ante sus dotadas garras. Los que salieron altivos y valientes desafían el hambre y sus consecuencias con fe en la justicia que los asiste, mientras que los comodines disfrutan de las mejoras que estos les hemos proporcionado, recibiendo en pago la más canalla de las burlas y la más ruin venganza. Y entonces dicen que acerca de la tercera parte de los destituidos injustamente, no nos dejaría hacerlo siempre que lo dejáramos escogerlos, que no es a la condición a él puesta al sindicato, pues esa condicional envuelve la preconcebida idea de dejar fuera a los y a las que formaron las comisiones que se enfrentaron con él para presentarle y discutir el memorial de aumentos de salarios y otras mejores. Nuestras condiciones para terminar esta huelga son reingreso de todos los huelguistas, dos, reingreso de la mitad de compañeros y compañeras destituidas, incluyendo a los que formaron las comisiones, y tres, reingreso de la tercera parte de los operarios destituidos con anterioridad a la huelga y que se aprobó el memorial. El memorial. Si esto no es justicia, dado que tiene todas sus líneas foráneas inutilizadas desde los últimos acontecimientos alrededor de la ciudad, prefiriendo esto que conceder lo pedido y recurriendo a los más desvergonzados de nuestros enemigos al pretender falsear la opinión e incluirla al lado del gerente. Obrero, fe en el triunfo, la justicia llegará y cada uno quedará a la expectación del público. Después de esto, de los vibrantes discursos de Pérez Taylor, de Luis Méndez, de Morones, de la operadora María Bustos y la compañera Sotomayor, que reconocían, también Ricardo de la Peña, perdón, reconocían la política de engaño y, digamos, la manipulación efectiva del gerente. Hubo un cambio en las compañeras. El meeting y los discursos fueron claridad para todas las compañeras y terminan por unirse a la huelga. Y en ese sentido se completan. Dice
una última nota en una asamblea. Habiéndose acercado un numeroso grupo de compañeras hoy en labores a preguntarnos sobre nuestra actitud en el caso de que ellas, comprendiendo la justicia que nos asiste y convencidas del error en que habían incurrido, vengan a engrosar al grupo de luchadores abnegados que están en huelga, queremos hacer público que el Sindicato Mexicano de Electricistas ha sido y será impecable para todos y todas los que han desertado de nuestro lado. No deja de comprender que si la razón y la verdad se han puesto de manifiesto y ha sido comprendida ya la honradez de nuestros actos por aquellos humildes pero honrados, siempre tenderá la mano a todos sus hermanos y hermanas y olvidando el pasado, solo juzgará el presente y con fe ciega en el porvenir, vuelve a convocar a los suyos para que unidos siempre compartamos la satisfacción del triunfo que muy pronto será un hecho. Compañeros y compañeras que en un momento de ofuscación o desconfianza habéis desoído la voz del derecho que os convocaba, todavía es tiempo de que volváis al camino del deber y al lado de los vuestros, pues no es posible borrar con la apatía y la indiferencia el pacto que vuestras manos han sancionado, cediendo a los impulsos del corazón y de una forma finísima. El Sindicato Mexicano de Electricistas os espera no para recriminaros, sino para alentaros, no para injuriaros, sino para bendeciros. Olvidad el pasado y venid con nosotros, que aquí está vuestro puesto. Efectivamente, la huelga se generaliza y en ese sentido, reconociendo propiamente que en efecto la huelga presiona el bolsillo de sus gerentes y entonces se va a llegar de nueva cuenta a firmar los 3 puntos, reconociendo en el SME, en las operadoras, en las telefonistas, que se tenía razón. Cubre las demandas y finalmente se firma el convenio definitivo, terminando de nueva cuenta en otro meeting que se hizo donde Ernesto Velasco fue el último en hacer uso de la palabra y propuso a los manifestantes que se cumpliera con el pacto y con los intereses. Por supuesto, se atravesó mayo, el 1 de mayo, y también ahí se manifestaron todas las luchas, el momento, la actitud del gerente de Ostrom. Se dice que se le aplique el artículo 33 para expulsarlo del país. Es decir, para el mayo 12 se acabó el conflicto, las compañeras completan la huelga y se firma finalmente el convenio para levantar la huelga. Él, es curioso leer esto, él, Gildardo Magaña era el gobernador del Distrito Federal y junto con él se firma finalmente el último convenio donde todas las demandas que tenía planteado el SME, donde sus integrantes telefonistas de la Ericsson quedaron satisfechos. Una huelga que empezó en febrero, como sabemos, y culmina hasta mayo. Es una huelga de mucho aprendizaje, se nos ha acabado el tiempo, perdónenme, alargué. A Radio Esmí le pido un perdón por ese tiempo alargado y nos vemos en otra añoranza de electricista. Recordemos que una huelga de varios meses finalmente logra la conciencia de las operadoras, de los operarios, para que se unan al pliego, al memorial presentado
y se resuelve en forma satisfactoria. Regresaron a trabajar los comisionados y no todos los despedidos, pero sí la mitad de ellos. Este fue el tercer ejemplo de las acciones del ESME desde enero. Al día siguiente, pero esa es otra historia, el ESME de nueva cuenta convoca a huelga en la Mexican Light and Power Company. 6 huelgas hubo por el ESME en 1915. No se sabe de estas huelgas y solamente en la historia oficial se habla de la huelga general de 1916. Hemos narrado aquí 3 conflictos con 3 soluciones completamente diferentes, donde los miembros del ESME comprenden, aprenden y enriquecen su conciencia proletaria. Perdón, me alargué demasiado. Nos vemos la próxima semana con otra añoranza de electricistas.